Hola, ¿cómo están, señores? Bien, Todo bien, bien. todo bien. Bueno, aquí estaremos hablando sobre la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. ¿Saben ustedes quién es Fernando Vallejo? Sí, claro. Fernando Vallejo era un escritor colombiano y él venía de una familia bien adinerada. Él siempre estudió en colegios religiosos y a los 24 años de edad él se trasladó a Roma a estudiar cine y luego se fue a Nueva York y a México, por donde estudió por 7 años. Él también se inspira mucho del poeta colombiano modernista Porfirio Barba Jacob, un aventurero homosexual. No, y que también su obra literaria se puede colocar en aquella tradición antioqueña y rebelde, por su prosa vigorosa y áspera, original e independiente, sin límites de géneros, ideologías o creencias. Se hizo merecedor de un puesto destacado en la narrativa colombiana contemporánea. Sus ataques directos contra la iglesia, la burocracia o los políticos lo convirtieron en uno de los personajes más críticos del panorama. Sí, Muy de interesante. esta misma forma, la narrativa de Fernando surgió de la violencia colombiana, también de la homosexualidad, de la rutina violenta y la rapidez con lo que se vincula el presente y el pasado, que de esta forma se crea a sí mismo una atmósfera violenta, ofensiva y peligrosa, lo cual es lo que caracteriza la obra de la Virgen de los Sicarios. Vallejo también es muy conocido por los insultos a Colombia y sus acciones que hacen los premios y las apariciones sociales que hace en la ciudad. Sí, de hecho, entre sus obras, sus novelas destaca La Virgen de los Sicarios, que fue publicada en 1994, que narra sobre un mundo sordo y violento del narcotráfico en Medellín en los tiempos de Pablo Escobar, y el texto constituye a la vez una feroz crítica social y crónica urbana de los bajos mundos. Esa violencia que él habla en el libro es algo que podemos apreciar en muchos de los países latinoamericanos realmente. Es el día a día, ¿no creen? Sí, 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 cierto. como aquí en este país, en la República Dominicana, podemos ver estos actos de violencia. Eh, la vida es peligrosa, es dura y es violenta, pero también la indiferencia entre los colombianos, que es lo que podemos ver en la obra, eh, es una realidad que se vive realmente. ¿Y ustedes vieron los personajes principales de este cuento? Muy Sí. interesante. Bueno, ahora vemos los personajes principales, que está Alexis, que es un muchacho de 17 años que vive en un barrio y hace parte de una banda de sicarios. Esa banda de sicarios está en guerra con un barrio vecino de esa misma zona y Alexis va conociendo a personas como un tal Fernando que comienza a acompañarlo a conocer a la ciudad y comparten sus mundos. Hay un otro muchacho que es Wilmar, que es otro muchacho del barrio enemigo, que también es sicario, se enfrenta contra la banda de Alexis y se encuentra con el amigo de Alexis, que es Fernando, que le atrae un gran parecido, no solo con su físico, sino con sus maneras también. Sí, La Virgen de los Sicarios es una novela extremadamente dura, que relata sin piedad la violencia existente en Medellín. El autor, Fernando Vallejo, nos describe un paisaje urbano verdaderamente triste, donde los adolescentes, a veces hasta niños, se pasean con armas en el barrio dispuestos a matar y a disparar sin ningún tipo de escrúpulo en contra de cualquier persona que se le cruce por el camino. La ciudad o todo el país se convirtió en un lugar inhabitable, donde la vida carece de valor. así podemos ver que con ese punto de partida, la historia de esta novela se encuentra narrada en primera persona por Fernando, un hombre adulto que regresa a la ciudad que dejó 30 años atrás, cansado de la vida y con el único deseo de morir. Volviendo a la ciudad, él recuerda a uno de estos jóvenes sicarios, un joven de 17 años llamado Alexis, que trabajó para él y que también fue su amante. La primera sorpresa que podemos encontrar en el libro es la forma sincera en que Alexis se entrega a él, a su protector, no solo en el plano sexual,
sino que llega a convertirse en un amigo, un guardaespaldas y un protector incondicional. Fernando a veces se sorprende de las reacciones impulsivas que tiene Alexis, cuando un simple comentario negativo de una persona que nunca han visto es suficiente para que Alexis reaccione de una manera negativa, sacando una pistola y disparándole sin pensar en ninguna consecuencia. Sí, la gran cantidad de crímenes que uno ve en la historia, que es un reflejo de la sociedad actual, uno ve a plena luz del día, rodeado de testigos, no perturba en lo más mínimo al joven Alexis. Y a nosotros los lectores nos crea la sensación y nos produce que la muerte violenta, el asesinato, son elementos cotidianos de la vida, que a nadie ya no le afecta y no le importa lo suficiente. Se ha perdido el asombro por la violencia y se ha perdido la capacidad de sentir dolor, compasión o empatía por las víctimas. Cuando un vecino presencia uno de sus crímenes, continúa su camino ignorando que ellos vieron eso, por temor a que él fuera el siguiente a caer muerto de un balazo. El crimen callejero es capaz de generar algo que es algo como si fuera curiosidad, como si se tratase de un entretenimiento o un espectáculo morboso. En uno de los momentos de la novela que nosotros podemos ver, es cuando un grupo de chiquillos comienzan a gritar alrededor de un muerto, de que, hey, corran, vengan a ver el muñeco, como si fuera un juguete o algo. Sí. Y, sí, y el joven Alexis también fue asesinado en la novela. Y Fernando, sin su compañía, se queda con una sensación profunda de desesperación, como lo podemos ver. Sin embargo, al poco tiempo él conoce a Wilmar, que es el otro protagonista de la historia. Y Wilmar también le ofrece su servicio. Él encuentra una nueva esperanza en Wilmar y vuelve a encontrar el amor. Pero Wilmar es un sicario, igual de duro que Alexis, y Fernando se queda en un estado de shock cuando descubre que Wilmar fue el asesino de Alexis. La venganza que él planea entonces, que le pasa por la mente a Fernando, eh, era algo que él no podía controlar, pero al final se da cuenta que no se puede dejar llevar por la ira y el rencor y que cobrar esa venganza sería algo totalmente inútil. Cuando él le pregunta abiertamente a Wilmar por qué mató a Alexis, él no le muestra ningún tipo de sorpresa, sino él asume que Fernando ya conocía por qué lo hizo y simplemente le respondió, porque él mató a mi hermano. Aquí aprendemos que Alexis, obviamente, siendo sicario, tenía una vida obviamente llena de cosas malas. Él ya había matado al hermano de Wilmar y por lo tanto Wilmar lo mata a él. Todo eso nos conduce y el autor básicamente nos crea una visión de tragedia en la vida, sin posibilidad de redención, en donde la religión no puede solucionar nada, la ética ya no existe y la vida no tiene un porqué, la muerte tampoco. El protagonista explica de este modo y dice, ¿y qué más da que nos muramos de viejos en la cama o antes de los 20 años acuchillados o tiroteados en la calle? No es igual. No sigue al último instante de la vida el mismo derrumbador de la muerte. Con esto podemos ver también que La Virgen de los Sicarios es una obra que muestra la cruel realidad que se está viviendo en Medellín, enseñando el peligro de las calles a causa de conflictos políticos, de negocios, de bandos, etcétera. También algunos habitantes de Medellín consideran esta novela un poco ofensiva y opinan que debe ser prohibida, mientras que otros se resignan y aceptan a reconocer la verdad en lo que se dice en este libro. También ciertas personas destacan que lo que se busca con esta obra literaria es rescatar la tolerancia y la comprensión de una tierra llena de violencia. Sí, también esa ciudad es un lugar donde se podría decir que la vida no vale nada, aparte de que Medellín está hundido en la pobreza, producto de la corrupción y del mal manejo de los recursos.
con una juventud totalmente torcida, la cual con tratar de obtener lo necesario, cueste lo que cueste, a balazos si es necesario. Es un ambiente de violencia el que denomina los barrios marginales entre sicarios y narcotraficantes. No, y que este libro, La Virgen de los Sicarios, forma parte de la autobiografía del escritor Fernando Vallejo, porque en este libro cuenta parte de su historia. Después de muchos años de ausencia, volvió a la ciudad de Medellín y al ver los profundos cambios se dio cuenta que el tiempo que pasó fue una eternidad y que ya nadie vale nada. Sí, en verdad esta obra es una obra que da para reír en algunas situaciones y que mueve el corazón a través del dolor. También obliga a una introspección, no solo física, sino a un nivel social y en lo político, analizar. Y no solamente político, artístico. La religión juega un rol muy grande en este libro y en la vida de los jóvenes del libro, los asesinos, Consuelo, que a pesar de su frialdad, cuando matan, se mantienen vivas sus creencias visitando santuarios y la devoción de los sicarios es idéntica a la de los cruzados y los conquistadores en la antigüedad. Eso a mí me hace pensar mucho en la actualidad que tenemos aquí en República Dominicana, donde vemos los criminales con sus crucifijos colgando y siempre mantienen viva esa esperanza, ¿saben? Ese deseo de redención divina, Sí, por así decirlo. Sí, La situación que vive el pueblo de Colombia, como había dicho antes, es muy similar a la de sus hermanos y vecinos latinoamericanos. Y realmente yo considero que Fernando Vallejo hizo un muy buen trabajo demostrando lo que era esa vida cruel y sin filtro que se vive en las calles. Realmente mucha violencia, un libro muy fuerte, en mi opinión. sí, un Y libro muy crudo. sí, así es. Y realmente la violencia toma una forma eh, muy vívida, con gran claridad dentro de la obra, eh, de que a veces la vida se puede ir de un momento dado y, como dice Fernando dentro de la historia, que no vale nada, la vida no vale nada según lo podemos percibir con esta historia cruda. Eh, pero nada, yo creo que fue una discusión muy buena esta que tuvimos hoy. sí, muy interesante. Yo también pienso lo mismo. Sí. ¿Tuvieron alguna enseñanza del libro? Sí, mira, la verdad, el libro me hizo ver la sociedad de un punto distinto, ya que gracias a nuestros privilegios, tal vez yo no me muevo mucho en esos ambientes, gracias a Dios, pero no se puede negar que aún sigue ocurriendo y pasa mucho, y más en Latinoamérica. Y este libro me hizo ver que en verdad, no importa dónde estemos, podemos tratar de hacer algo para cambiarlo, ya que ese tipo de violencia es una respuesta a la carencia de una mejor vida de las personas de los barrios. Así que yo opino que en verdad todos podemos contribuir al cambio de esos jóvenes.